Salvador Sea nace en 1938 en la localidad yungueña de Chicaloma. Sus padres, Zacarías y Rosa, serían esclavos de una hacienda donde realizaban trabajos de cultivo y cosecha de la hoja de coca. Salvador, al cumplir 7 años, es testigo de la trágica ejecución de su padre a manos del capataz de la hacienda, quien culpó a Zacarías del robo de un par de taques de coca. Un día antes, el capataz admitiría que él fue quien robó los taques de coca para venderlos, mientras hacía alarde del evento en completo estado de ebriedad. Rosa escuchó el escándalo del capataz y al día siguiente trató de comunicárselo al patrón, pero fue interceptada por el capataz, quien comenzó a azotarla para que no lo delate. Para suerte de Rosa, el patrón detuvo el brutal castigo, salvando su vida. Fue entonces que el capataz culpó a Zacarías del robo y descargó toda su furia en forma de azotes que duraron alrededor de 4 horas, donde los azotes le desprendieron la carne de los huesos hasta matarlo. Salvador y su madre Rosa esperaron hasta la medianoche para recuperar el cuerpo de su padre y darle sepultura. Rosa envió a Salvador donde el sacerdote de Chicaloma para que le den un poco de agua bendita para enterrar a su padre, pero este se negó, alegando que el agua no era para ladrones. Mientras tanto, Rosa, con todo el dolor de su pérdida en el pecho, arañaba la tierra con la poca fuerza que conservaba y sus dedos sangrantes para hacer una sepultura para su difunto marido. El capataz, para evitar que Rosa hable con el patrón, la obliga a irse de la hacienda y para asegurarse que no volviera, decide quedarse con su hijo, Salvador de 7 años, a quien mantendría trabajando hasta el agotamiento y la muerte. Salvador logra liberarse de sus ataduras y llegar donde su madre. Luego, aprovechando la cobertura de la noche, escaparon a la ciudad de La Paz, alojándose en el Tambo San José, en la calle Illampu. Salvador y su madre Rosa consiguen un lugar donde quedarse mientras ayudaban a una señora que vendía comida en el tambo. Luego de unos años, Salvador creció y se relacionó con otros niños, logrando así una vida normal. Para ese entonces Rosa conoció a la negra Norma, quien le ofreció pagarle por su ayuda. Rosa descubrió que Norma, además de vender objetos para rituales místicos, era practicante de magia negra, realizaba rituales, hechizos, embrujos y cobraba muy buen dinero por ellos. Una vez que Rosa empezó a trabajar con Norma, descubrió también que ésta se dedicaría al oficio de la bandera de ropa, un oficio escogido por algunas practicantes de magia negra como fachada para introducir trabajos de brujería en hogares a petición de sus clientes. Rosa se dedicaría a lavar ropa en compañía de Norma, pero cada vez recibía más y más trabajo que la llevaron a contraer pulmonía, una enfermedad que en la época era fatal. Tras la muerte de Rosa, la negra Norma se hace cargo de Salvador, apodándolo como Salvito. A la edad de 14 años, Norma le consigue trabajo con un sastre muy avaro, quien maltrataba a Salvito, mientras que Norma le recordaba constantemente el odio a la gente blanca que ella sentía. Luego de la anécdota del hurto de unas agujas e hilo del sastre, Salvito comenzó a hurtar varias telas que después Norma las vendía. El sastre, al descubrir como el ladrón a Salvito, comienza a golpearlo brutalmente, a lo que Salvito reacciona exteriorizando todo el odio inculcado por Norma y la muerte de su padre, asesina al sastre de una puñalada. Norma, al enterarse del crimen, ayuda a Salvito a encubrir el asesinato. Después de un tiempo, Norma enseña a Salvito para qué sirve cada elemento que ella vendía y cómo los utilizaba en sus trabajos y rituales, además de la construcción de altares dedicados a la adoración de deidades oscuras como serpientes que son relacionadas con el diablo, patrón de las profundidades en la tradición vudú. Una ola delictiva se desató en la ciudad de Chuquiagomarca. Robos, atracos y brutales asesinatos se daban a diario. El nombre de Sambo Salvito comienza a resonar en boca de los testigos y víctimas que sobrevivieron a estos ataques, quienes relataban que una banda liderada por un Sambo los atacaron. No respetaron ni a las mujeres ni a los niños, ni siquiera a las religiosas, como relata una anécdota que involucra al general Mariano Melgarejo, quien se encontraba pasando con la escolta presidencial por un convento.
Casualmente, este convento se encontraba bajo ataque de la banda del Sambo Salvito. Melgarejo, ni corto ni perezoso, puso en acción a la escolta presidencial. Armados con sus fusiles, irrumpieron en el convento en cumplimiento a la orden del presidente. La orden fue clara: ayuden a sacar todas las cosas que quieran los rateros. Total, estos curas tienen más plata que yo. Y el resto de la noche, hasta la madrugada, los soldados ayudaron a la banda del Sambo Salvito a saquear el convento. Fuera de este anecdótico caso, la banda del Sambo Salvito cometió muchas atrocidades que algunos miembros de su pandilla relataron, como la vez que a un sacerdote le cosió los labios para después asesinarlo brutalmente. A otras víctimas las llevaba a alguna de sus cuevas para torturarlas y después decapitarlas. Relatan también que el Sambo Salvito disfrutaba abriendo el pecho de sus víctimas aún vivas para sacarles el corazón e incluso bebiendo su sangre para después ponerse a bailar con una corona entre cánticos y oraciones. Luego ofrecía la sangre, el corazón y los ojos de su víctima a un altar que él mismo consagró y preparó a modo de ofrenda en agradecimiento a una deidad oscura a quien pedía protección. El Sambo Salvito, quien desató una ola de robos y crueles asesinatos en la ciudad y los yungas, veía sus acciones como una cruzada personal en contra de la gente de tez blanca, porque los culpaba del odio que sentía y la vida que desde niño fue tan cruel con él, solo perdonando la vida a los indígenas y afrobolivianos, a quienes donaba parte de su botín al mejor estilo Robin Hood. También esto era un mecanismo para evitar que alguien lo delate ante las autoridades. Fuera del idealismo y el romanticismo que se rescata de este relato, el Sambo Salvito y su pandilla cometieron crímenes atroces. Se les atribuye un total de 17 muertos, entre ellos un sacerdote y 2 niños que ni siquiera llevaban 3 años de vida en este mundo. El relato de algunos miembros de esta pandilla dicta que el Sambo Salvito mató a esos infantes por compasión después de secuestrar a la familia y llevarlos a su cueva, hoy en la zona de los 5 dedos, donde decapitó a la pareja y asesinó al menor de 2 años. Esto porque según él le daba pena que el niño crezca sin sus padres y la vida que le esperaba sería muy cruel. Otros testimonios que se rescatan de algunos ex miembros de la pandilla de Salvito que lograron huir de esta pandilla porque no estaban de acuerdo con las atrocidades cometidas, cuentan un relato que se pasa en la tradición oral de la gente, y sus descendientes relatan algo escalofriante. Salvador, el Sambo Salvito, asesinó a más de 17 personas en su carrera delictiva, cuyos cuerpos los enterraba en lugares de difícil acceso, en la cumbre y los yungas. El relato también menciona que una gran parte de sus víctimas eran niños a quienes después del asalto llevaba a alguna de las cuevas, les daba a consumir bebidas alcohólicas. Después de que Salvito se encontraba en estado de ebriedad, comenzaba a maldecir y recordar todo lo que vivió en su infancia, y en un arranque de furia asesinaba a los infantes utilizando una navaja, para después, con una carcajada, se retiraba a dormir. Hoy en día, esas cuevas donde realizaba tan terribles asesinatos son frecuentadas por practicantes de magia negra, quienes realizan maleficios de muerte a niños para separar parejas, en una suerte de culto al Sambo Salvito y una petición al espíritu de este para que se lleve al infante. En el año de 1871, el Sambo Salvito de 33 años y su banda son capturados tras un operativo montado por la policía, quienes recibieron información del paradero de donde se encontraban. Los encontraron en la cueva de la zona de los 5 dedos, donde estaban en completo estado de ebriedad, razón por la cual no opusieron resistencia. Una vez capturados, comenzaron a ser interrogados, revelando las atrocidades que cometieron. De acuerdo a la ley boliviana de la época, son condenados a muerte por fusilamiento, siendo salvados de esta pena 2 integrantes por un sorteo que conmutaba la pena de muerte por prisión perpetua, como demandaba la ley de aquella época. Justo antes de la ejecución surge el evento donde Salvador, el Sambo Salvito, arranca de un mordisco a la oreja de su madrastra, la negra Norma, a quien responsabilizó de sus actos y crímenes que cometió. Luego, el Sambo Salvito es ejecutado junto a sus secuaces en la zona Caja de Agua, a unos pasos de la actual Plaza Riocinio, dejando atrás el misterio de dónde están enterradas el resto de sus víctimas y a cuántas personas asesinó realmente.